Gracias nuevamente por el tiempo que dedican al estudio de la palabra de Dios. Es un placer, como cada viernes, volvernos a comunicar a través del medio y poder meditar un poco acerca de la palabra de Dios. Eh, Dirigiendo nuestros pensamientos, recordemos que estamos estudiando exclusivamente acerca de aquellas cosas que necesitamos cambiar, que necesitamos corregir o mejorar para ir en rumbo hacia hacia hacer o formar una iglesia organizada. En verdad, estos estudios pretenden contestar o responder a una pregunta que se hizo: ¿cómo una iglesia sin ancianos y diáconos, como habla Filipenses 1:1, que habla la organización de la iglesia local en el Nuevo Testamento, cómo puede dirigirse? Pues bien, hermanos, simplemente dirigiéndonos a través de las palabras de Dios en el Nuevo Testamento y también, ¿por qué no decirlo?, haciendo cambios, corrigiendo algunas cosas. Si la iglesia del Señor en algún lugar de la tierra tiene ya algunos años y no ha logrado establecer ancianos y diáconos como la Biblia y el Nuevo Testamento habla, es necesario que meditemos en algunos errores que se han cometido o se cometen, y esto obstruye el camino hacia la organización de la iglesia local. En lo personal, les comenté que quiero compartir lo que en mi propia persona he visto con mis ojos a través de más de 3 décadas, casi 4 décadas, los errores que existen en una iglesia local o los obstáculos que existen en una iglesia local y no permiten que podamos avanzar hacia la organización. En primer lugar, ya enumeramos que el evangelista necesita conocer su obra y hacer su obra para que esto funcione. En segundo lugar, ya miramos que también la iglesia en forma conjunta con el evangelista necesita trabajar, necesita hacer algo específico a la iglesia local, cada uno de los miembros. Es importante, hermanos, que la iglesia tome notas de lo que necesita o debe estar haciendo para poder ir camino hacia la organización o trabajar en una manera mejor mientras llegan los ancianos. Ahora, en tercer lugar, quiero hablar acerca de que si una iglesia no tiene retención, es decir, la iglesia bautiza o hermanos bautizan a nuevos conversos, pero esos conversos no se quedan en la iglesia. Generalmente, una de las cosas que nosotros carecemos en las iglesias hispanas es que hay poca membresía. ¿Cómo es que no vemos iglesias de 300, 400 miembros o aún más de los 400 miembros? Mientras que iglesias en los Estados Unidos existen iglesias numerosas, con ancianos, un grupo grande de ancianos y diáconos. ¿Qué es lo que sucede? Hermanos, aquí está la respuesta en este estudio, en estos siguientes minutos. La respuesta simple y sencillamente es que no sabemos edificar a los niños en la fe. Este es el gran error que cometemos, de bautizarlos y abandonarlos simple y sencillamente a su suerte. Así que vamos a abrir nuestras mentes y cada uno, hermanos, es importante que el evangelista, cada hermano, cada hermana, aún los hermanos nuevos, abran su mente para que puedan comprender todos en conjunto y hacer los cambios necesarios. Primero, vamos a iniciar con una pregunta. ¿De dónde surge la idea de un estudio distintivo y progresivo para recién bautizados? ¿De dónde surge la idea de que a los recién bautizados se les requiere dar un seguimiento especial y un cuidado especial? ¿De dónde nace? Es simple, es simple. En las escrituras en el Nuevo Testamento aparecen términos, por ejemplo, como niños en la fe, leche, vianda, que es alimento sólido, crecer o crecimiento. Términos como estos hablan muy ampliamente del Nuevo Testamento. Seguimos con la pregunta: ¿de dónde surge la idea de un estudio que se distinga y que sea progresivo para recién bautizados? Bueno, simplemente del poco porcentaje de retención que hay en iglesias locales. Cuente, por ejemplo, usted en los últimos años, ¿cuántos se han bautizado en los últimos 3 años? ¿Cuántos se han quedado?
y cuántos han regresado al mundo. Ese es un poco porcentaje que usted mirará en la iglesia local. También esto, hermanos, podemos referirnos a que necesitamos hablar de un estudio distintivo y progresivo hacia los recién bautizados, debido a que hay iglesias muy pequeñas y eso no es normal. En iglesias, como he dicho, aquí en este país de Estados Unidos, hay iglesias muy, muy, muy numerosas. Y no es cuestión de antigüedad. Han sido iglesias muy numerosas desde muchos, muchos tiempos atrás. Así que, hermanos, una buena madurez espiritual empieza simplemente en la infancia. El proceso y desarrollo de un ser humano comparado con un ser espiritual es visto ampliamente en el Nuevo Testamento. Otra vez les diré, el proceso y desarrollo de un ser humano comparado con un ser espiritual se ve ampliamente en el Nuevo Testamento. Vea esto a lo siguiente. Por ejemplo, la Biblia habla de un engendramiento. Pablo habla acerca de su hijo a quien le dice a Filemón, de su hijo a quien engendró en sus prisiones. Filemón, versículo 10. La Biblia habla que nosotros cuando nacemos físicamente somos engendrados primeramente. En segundo lugar, nosotros nacemos de nuestra madre en un sentido físico. Jesús habló que nosotros espiritualmente somos engendrados, pero también nacemos del agua y nacemos del espíritu. Juan 3 y 5. Después de ello, nos constituimos como niños espirituales. Pablo dijo a los Corintios, primero a los Corintios, capítulo 3, verso 1, no pude hablaros de otra manera, sino como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Segunda de Pedro 3:18, lo más seguro es que cuando un niño nace, crezca. Segunda de Pedro 3, verso 18, dice que para que por ella crezcáis para salvación. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También hay que desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Capítulo 2, verso 1 y 2 de primera carta. Finalmente, nosotros, hermanos, con el tiempo llegamos a ser adultos, maduros. Hebreos 5, 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Note bien cómo la Biblia, una manera metafórica, habla del cristiano en un desarrollo desde su engendramiento, su alumbramiento, su niñez, su crecimiento y su madurez. Así que, hermanos, por ello es necesario entender y enfocarnos y martillar en nuestra mente que un niño no puede tomar alimento sólido, necesita leche, necesita leche. En otras palabras, primero en los Corintios 3:2, tuve que alimentaros con leche, no con alimento sólido, dice la Biblia Nueva Traducción Viviente. Pablo dice, no, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido. Si la Biblia habla en sentido metafórico del conocimiento de Dios, dividiéndolo en dos partes, de leche y alimento sólido, entonces es necesario comprender, hermanos, por sentido común, que un nuevo cristiano, hermana en Cristo, necesita tomar leche. Y el evangelista y toda la iglesia necesitan identificar qué es esa leche. No sé bien cuántos textos hablan de leche. Segunda de Pedro 2:2, que refería hace un momento. Primera de Pedro 2:2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En Hebreos capítulo 5, verso 12 y 13, note bien el término leche y no de alimento sólido. En el 5, verso 13, dice que el que participa en la palabra, la leche, mejor dicho, participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Muy bien, así que hermanos, las escrituras hacen una diferencia entre leche y alimento sólido, esa es la realidad. Hace una diferencia entre niño y adulto. Así que podemos inferir lo siguiente. ¿Qué cosa? Que los recién nacidos necesitan un alimento que se distingue del resto
del alimento. Número dos, podemos inferir que los recién nacidos necesitan un alimento progresivo que puedan digerir de acuerdo a su edad. Así que si la Biblia le dé leche y alimento sólido, niño y adulto, también podemos inferir lo siguiente, que los recién nacidos deben ser alimentados por alguien que tenga experiencia en alimentar. El alimento va siendo cada día más sólido. Note bien cómo una madre en su experiencia no va a dar una leche que no pueda digerir el intestino del niño. Y bajo esa metáfora podemos entender. Aún recuerdo cuando mi hija, mi primera hija, en nuestra inexperiencia de alimentarla, yo miraba a mi esposa que mi hija no llenaba. Y le dije a mi esposa, no, ella necesita un poco más leche, más sólida. Fui a la farmacia, compré un poco de leche, le dimos y ¿qué pasó? Se estriñó, no podía ser mi hija. Fuimos con un hermano de experiencia que era farmacéutico y dijo, ¿qué leche están dando, Alberto? Le dije, esta. Dijo, no, eso es muy fuerte para su intestino. Tienen que volver a la leche más, más suave, más digerible. Y por eso, hermano, estoy diciendo, piense en esto, ¿cuántos hermanos sean bautizados y abandonados a su suerte? Y en ocasiones queremos darle algo que ellos no comprenden. No comprenden aún, no pueden digerir ciertos textos de la Biblia. La pregunta que nos encontramos aquí es qué representan en las escrituras esa leche en comparación con el alimento sólido. Bueno, los recién convertidos necesitan de un trato especial y de una formación permanente, continua. Recuerde que son nuevas criaturas. Segundo a los Corintios 5:17, dice de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es. Este es el término para referirse a nuestros nuevos hermanos y hermanas en la fe. Cuando hablamos de niño en Cristo, como dice 1 Corintios 3:1, estamos hablando, hermanos, de niños en su estructura, que son indefensos, no saben valerse por sí mismos. Y todo eso, ese término metafórico, niño, Pablo, el Espíritu Santo y Dios mismo lo usa para referirse a un recién bautizado, en el sentido espiritual. El evangelista sería el primero en identificar estas verdades y aquellos hermanos maduros en la iglesia local deberían también identificar estas verdades y tener cuidado con estos niños en la fe, en sus cuidados. Dice, les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Note bien esa palabra en 1 Corintios 3:2. Aún no erais capaces. Vuelvo a hacer énfasis. ¿Cuántas veces queremos decirle a un hermano nuevo? Es que hermano, a veces cometemos el error de decir es que el hermano ya debería, ya es cristiano. Sí, es un cristiano, pero es un cristiano niño, es un bebé en el evangelio. Y más si no lo hemos alimentado, no ha pasado tiempo, no ha crecido, ¿cómo podemos esperar nosotros un avance en él? No son capaces. Note bien, hermanos, cuál es la condición de un recién bautizado. Pensemos en esto detenidamente. Primero, él o ella ha empezado una nueva vida que desconoce totalmente. No sabe cuánto ofrendar el primer domingo de adoración. Sabe que la iglesia en el Nuevo Testamento ofrendamos cada primer día de la semana. 1 Corintios 16:1 y 2. Él o ella no sabe. No sabe qué pensar cuando toma la Santa Cena. Mira y observa que los hermanos guardan silencio, se echan a su boca el pan y el jugo, como dice Hechos 27, 1 Corintios 11:23, Mateo 26:26, como la iglesia del Nuevo Testamento toma la Santa Cena, pero en realidad es un niño en el Evangelio. Él ni ella no saben qué pensar. Sabe que la Biblia enseña que el que no discierne come para sí. ¿Y qué es discernir? Él o ella no lo sabe. Necesitamos enseñarle. Esa es la condición de un recién bautizado. No va a entender una lección que tenga carne y no leche. Si es varón, no sabe qué opinar en junta de varones. Tiene conocimiento secular, pero nada de Biblia. No sabe alimentarse espiritualmente por sí solo. Está indefenso. Lee la Biblia en casa y no la entiende. Necesita de cuidado permanente para sobrevivir como niño espiritual en el reino de los cielos. Así que, hermanos, ¿cuáles son los cuidados de estos niños en la fe?
Déjeme enumerar algunos de ellos. Para ello refiero que he yo preparado, aunque en la Biblia ya están, hecho diferencia de algunos temas más difíciles hasta unos temas más sencillos y suaves de digerir. Estos temas deben abordarse, en mi opinión, y lo damos a la iglesia ya desde algunos años atrás, y hemos notado una gran retención, una grande diferencia en cuanto a los hermanos cuando son bautizados a cuando no los edificábamos y ahora que los edificamos. Hay mejor retención. ¿Cuáles son los cuidados de estos niños en la fe? Para ello, hermanos, yo considero, en mi opinión, que la iglesia local, empezando con el evangelista, hermanos maduros, todos deben tener estas clases. Y si no tiene estas clases, algo parecido. Temas que son primarios para nuestros hermanos nuevos en la fe. Bien, empecemos. ¿Cuál algunos de ellos? Por ejemplo, deje enumerar algunas cosas que son buenos enseñar a un niño en la fe. Primero, ellos necesitan aprender a comunicarse con Dios. Ellos no nacen sabiendo. Ellos no saben orar. Es un grande y grave error que necesita ser quitado urgentemente. El hecho de que hermanos, inclusive varones, se pongan a orar en público sin una instrucción antes. Ese es un grave error. Nadie entra en un trabajo sin un entrenamiento antes, hermanos, eso es sentido común. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que debemos ser entrenados para ello. ¿Cómo comunicarnos con Dios? Debemos saber que tenemos ya un privilegio grande de comunicarnos con Dios. De hecho, el ejemplo de Jesús y sus apóstoles están en la Biblia. En Lucas 11, verso 1 al 3, dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, al mirarlo orar, dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Como referencia, este discípulo sabía que los discípulos de Juan habían sido enseñados por Juan el Bautista. Así es que le dice, Señor, enséñanos. ¿Qué cree usted que Jesús hizo? No, esto no es importante. Ora como puedas y así se aprende allá enfrente, como algunos dicen. No, vea usted lo que Jesús hizo. Verso 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y desde luego no estamos diciendo que al orar, dice, no uséis vanas repeticiones. Jesús simplemente presenta el modelo y les muestra, hermanos, gentilmente y amorosamente a sus discípulos qué aspectos tomar en cuenta para comunicarse con Dios. Una de las características de una oración bajo principios bíblicos son los cuales he enumerado en uno de los estudios para estos hermanos niños en la fe, es que exalte el nombre de Dios al inicio. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Hablar realmente con Dios, no con uno mismo. Concentración. Son oraciones específicas, no un sinnúmero de ideas. No usar vanas repeticiones, que a veces en ocasiones, hermanos, la oración simplemente es una repetición. Se hace en el nombre o la autoridad de Cristo. Todo esto se explica bajo esos estudios que deben darse a los hermanos niños en la fe. ¿Cuáles son otra vez los cuidados de estos niños en la fe? No solamente enseñarle a orar, sino también ellos necesitan aprender a cómo lidiar con la tentación. Ellos tampoco lo saben. Son niños en el Evangelio, son recién nacidos. Necesitamos hacer algo por ellos. Cuando leemos Mateo 4, verso 1, dice, ¿entonces qué? ¿Qué es la palabra entonces? O algunas traducciones mejores dicen inmediatamente después. ¿Después de qué? En el capítulo 3 Jesús fue bautizado y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hermanos, no cambia nada. Cada hermano, hermana nuevos en el Evangelio, el diablo ya está preparado para tentarlos después de bautizarlos. ¿Y qué sucede? Muchas veces los tienta, ellos no saben qué hacer en la tentación, abandonan el pueblo de Dios, el camino de Dios. Y aún muchos, aún hasta el predicador puede decir, no, pues es que no se bautizó bien, le faltó fe,
no era de los nuestros, cualquier pretexto. Necesitamos corregir esto si necesitamos llegar a la organización. Una iglesia organizada es una iglesia generalmente con un buen número de hermanos, porque hay retención. Así que, hermanos, dice que la palabra de Dios, la fórmula de cómo nuestros nuevos hermanos pueden repeler la tentación, simple y sencillamente, entonces lo que necesitamos aprender es esto, que la defensa mejor es con la palabra de Dios. La forma en que Jesús lo hizo. Mateo 4:4, Mateo 4:7, Mateo 4:10 se repite 3 veces, escrito está también, escrito está. Así que con la palabra de Dios, ellos deben saber que pueden defenderse. Es necesario enseñarles inmediatamente la palabra de Dios, cómo hacer y orar fuertemente cada día, hacer un hábito de lectura. En tercer lugar, también no solamente necesitan aprender a comunicarse con Dios, cómo enfrentar la tentación, sino también ellos necesitan aprender cómo lidiar con el pecado. Muchos de ellos piensan que ya no van a volver a pecar jamás. Es algo muy inocente de pensar, pero así lo es, porque es un niño. Pero la palabra de Dios dice que nosotros, Satanás va a venir y es posible, no es posible, si va a ser así, que vamos a pecar. Vamos a pecar. Note bien lo que dice primera de Juan 8 y 9. Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A qué se refiere aquí? A cristianos. A cristianos. Que es necesario que cuando peque hay que confesarlo. Hay que ir con el abogado, capítulo 2, verso 1, Jesús. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Dios no quiere que peque. Pero si alguno hubiera pecado, ¿por qué dice si alguno hubiera pecado? Porque estamos sujetos a eso. No pecamos como el mundo, no tenemos el hábito de pecar, pero necesitamos saber cómo y qué hacer cuando pecamos. Hermano, escuche esto es serio. Muchos hermanos, niños o niñas en la fe, que no son enseñados bajo este tema, créame, se van a sentir decepcionados cuando pecan y van a hacer dos cosas. O uno, abandonan el camino de Dios desanimados, o dos, lo ocultan. Pero ¿cuántas veces estarán ocultando? ¿Por cuánto tiempo? 1, 2, 3 veces. El pecado no confesado manchará sus ropas blancas en las cuales se habían emblanquecido con la sangre de Cristo. Y será una pequeña bola de nieve que al rodar a través de los años será tan grande que no podrá ocultar tanto pecado en su vida. ¿Por qué? Porque es necesario que Cristo, el abogado, lo limpie a través de su sangre. ¿Y quiénes les van a enseñar? Hermanos, nosotros que hemos aprendido estas verdades, debemos luchar contra el pecado en todo momento, en la lucha del cristiano constante contra el pecado. Así que, hermanos, dice Apocalipsis 7:14 en referencia a esto, de acerca de las ropas blancas. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido en la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Una de las cosas que este texto enseña es que la sangre de Cristo sigue limpiando. Después del bautismo, sigue limpiando, hermanos. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Sigue limpiando nuestras faltas. Sí, las confesamos. Y es necesario confesarlos. Se fija que generalmente un niño, cuando no aprende honestidad, comete un error y tiende a ocultarlo. Así somos nosotros espiritualmente. Esto y todo esto necesitan, hermanos, nuestros hermanos niños en la fe. Otra vez, ¿cuáles son los cuidados de estos niños? No solamente necesitan aprender a comunicarse con Dios a través de la oración, aprender a cómo lidiar o tratar con la tentación. Ellos necesitan cómo lidiar con el pecado, pero también ellos necesitan, hermanos, saber cómo Dios cambia nuestro carácter. Y hay Biblia para eso. Hay Biblia para eso. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10. Al principio, quiero confesar esto, que su servidor pensaba que yo ya no volvería a pecar o que simplemente que mi carácter ya Dios me había cambiado. Porque cuando era pequeño,
en la iglesia con mis abuelos aprendí, Cristo me cambió. Y para mí era rotundo. Así que en mi ignorancia pensé que mi mal carácter de enojarme ya no volvería jamás después de que salí del agua del bautismo. ¿Y qué sucedió? Cuando la primera vez vino el enojo a mi vida, hermano, me desanimé grandemente. Gracias a Dios que no regresé al mundo. Pero mire lo que dice este texto, que Dios o Cristo nos cambia de la noche a la mañana. Lea con cuidado el verso 10 de Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 10. Desde el 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Y en el original griego hermanos, es una palabra que habla de lo perfecto continuo. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, en una forma continua. No renovó de la noche a la mañana, se va renovando, ¿no te viene eso? ¿Y dónde sucede esto? En la mente. Más Biblia en la mente, es más fácil que vamos cambiando. Romanos 12:2 y Efesios 4:23, Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Note bien, Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está todo, hermanos, el trabajo de cambio que Dios hace en nuestras vidas a través de las escrituras constantemente. Así que los nuevos hermanos, niños en la fe, necesitan aprender, saber, enseñarles con amor. Ellos necesitan saber cómo Dios cambia también nuestro carácter. La pregunta es, ¿quién les va a ayudar? Después de mirar que hay leche, hay niñez, hay infancia espiritual, hay cosas que ellos no saben y hay riesgos. Hermanos, la pregunta es, ¿quién les va a ayudar? ¿Cómo uno puede pensar que al llegar a bautizar a alguien es la principal meta y ya terminamos? Nadie, después de leer estos textos, nadie puede pensar tal cosa. Ahora, ¿cuál es la consecuencia si no se edifican los niños en la fe? ¿Qué llega a suceder? Hermanos, ya lo miramos nosotros muchas veces. Tu servidor durante muchos años, y me duele el corazón de pensar tan solo que yo cometí estos errores por ignorancia muchas veces, bautizando hermanos o hermanas y simplemente porque no sabía qué hacer con ellos, solamente oraba con ellos, les visitaba ocasionalmente por semana, leer algún texto al azar en la Biblia, no específicamente un seguimiento normal. Me pregunto si algunas veces, si yo creo que ese fue el gran error, les di un poco de carne, les hizo daño, no lo comprendieron, en vez de darle leche. Piensen en todo eso que la Biblia habla. ¿Cuáles son las consecuencias? Es sencillo. Muchos vuelven al mundo, pero usted dirá, bueno, lo que pasó es que tuvo este problema en la familia o en el matrimonio. Hermano, simplemente eso puso a prueba las raíces que él o ella tenían. Esa es la realidad. Y somos muy responsables, toda la iglesia con el evangelista, de estos nuevos hermanos. Hay evangelización, no hay retención, porque hay iglesias con pocos números. Esta es la realidad. Los que se quedan viven vidas deficientes y con muchas luchas a causa de su mal formación. No hay una buena formación. Hay congregaciones formadas por unos cuantos. Esta es la consecuencia si no se edifican los niños en la fe. Esta es la consecuencia, hermanos, si no se alimentan a estos niños, si no se cuidan a estos niños en la fe. Así que, ¿cómo podemos aspirar a una iglesia organizada si ni siquiera podemos cumplir con esto? Piense con eso, con cordura. Así que solo pasan dos cosas, si hay edificación o si no hay. En la vida de estos niños se van o se quedan, simple. Ellos necesitan echar raíces fuertes para sostenerse. Es si bien importante, hermanos, entender esto. Noten bien este texto de la Biblia de Colosenses capítulo 2, versos 6 y verso 7. Colosenses capítulo 2, versos 6 y verso 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y no te vienen estas dos palabras o tres palabras, arraigados y sobreedificados en él.
y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, abundando en acciones de gracias. Hermano, la palabra arraigados, arraigados, es la palabra rizo. Significa fortalecer con raíces para dejar firme, arreglar, establecer, hacer que una persona o cosa esté completamente conectada a la tierra. Y especialmente, hermanos, ese es el trabajo que tenemos tanto el evangelista como la iglesia, con una vez que nuestros hermanos en la fe nacen del agua y del espíritu, inmediatamente es necesario poner atención en ellos. ¿Sabe que hay varios textos que habla en la Biblia que no omití, que no puse en este estudio? Por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo varias ocasiones y recomendaciones respecto a estos niños en la fe. Él les dijo en el capítulo 2 respecto a los nuevos hermanos que había que preparar para ser evangelistas, según 2 Timoteo 2:2, y les dice 2 Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Siga en su concordancia la palabra oyentes, hermanos, y mirará también un texto allá en Efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, a fin de dar gracia otra vez a los oyentes. Estos pasajes, hermanos, tienen que estar conectados con este tema de los niños en la fe. El texto que acabo de citar, Efesios, capítulo 4, versículo 29. Verso 29. Piensen esto. Los niños en la fe no pueden entender una discusión en una clase bíblica. En la iglesia donde su servidor, hermanos, ahora ministra, y desde hace muchos años, están prohibidas las discusiones públicas en una clase bíblica porque no es para edificación. Si un miembro de la iglesia y un arreglo tiene algún desacuerdo en algún comentario de un texto, debe hacerlo privadamente con el maestro, con respeto también y amor. Hermanos, todo esto estoy diciendo que son cosas que necesitan corregirse y cambiarse para, si queremos llegar a ser una iglesia que honre al Señor y queremos que nuestros niños en la fe, hermanos y hermanas, están arraigados, como dice este texto, rizo, que estén bien fortalecidos con raíces, que estén bien establecidos, que plenamente conectados a la tierra, como este versículo, conectados especialmente al Señor, con raíces fuertes, fuertes. Eso es lo que el texto nos enseña. Y son cosas, parece que son normales, pero no. No, hermanos, son cosas que necesitan cambiarse y nunca nos van a llevar a un mejor futuro. Note el contexto, hablando de Colosenses, ahora note bien en Marcos 14, 4, verso 16-17. Cuando Jesús habló acerca de la parábola de aquellos que cayeron en pedregales, dice verso 16 de Marcos 4, verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz. ¿No te viene eso? No tienen raíz en sí. Y eso es lo que pasa cuando nuestros hermanos en la iglesia se bautizan, no les damos inmediatamente su seguimiento, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Ve eso? La raíz, el problema del abandono es la tribulación, la persecución. No, es lo que pone a prueba en la raíz. Ese es el punto. Hermanos, bien simple, bien claro. Colosenses 2, otra vez, 6 y 7, arraigados y sobreedificados. Así que, hermanos, vamos a parar ahora aquí. Creo que no es necesario ahondar más y hablar tanto. Si nosotros cambiamos esto es lo que hace a una iglesia crecer. Si nosotros somos hermanos, todos nos damos, el evangelista y la iglesia, nos damos la tarea a atender este tema, la iglesia va a crecer y vamos a ir por buen camino. Vamos a ir por buen camino. Así que en conclusión, si no se corrige, no habrá crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay ancianos. Si no hay ancianos, simplemente es deficiente. Y estas son las primeras piedras del cimiento de los que pudieran ser los futuros ancianos. Hermanos
que son edificados en la fe inmediatamente después de bautizados, permanecen, son cuidados como niños, empiezan en su adolescencia, llegan a su madurez y entonces ellos pueden llegar a ser los futuros ancianos de la iglesia local, los futuros diáconos de la iglesia local, como dice Filipenses capítulo 1, verso 1. En los siguientes estudios, mis amados hermanos, hablaré más acerca de aquellas cosas que necesitan ser corregidas. Si no se corrige, no hay avance hacia esta meta que tenemos cada iglesia local. Hablaremos de aquellas cosas de que debemos de corregir y hablaremos también a través de la palabra de aquellas cosas, hermanos, que debemos específicamente hacer. Ojalá que estemos tomando notas en cada tema y tener presente nuestra función, nuestro trabajo en cooperación unos con los otros en la iglesia local. Que Dios nos ayude a lograr eso. Dios les bendiga ricamente.